Hola, muy buenas noches, mis apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Que el Señor les bendiga grandemente y para mí es un gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta hermosa noche vamos a meditar en la palabra de Dios para después tener una pequeña oración. Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17 del versículo 28 hasta el 30. Asimismo, también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así también será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Bajo esta meditación vamos a arrodillarnos todos y vamos a orar. Amoroso y tierno Padre Celestial, que tu morada está en lo alto de los cielos, Señor, en esta noche, llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría, inteligencia y entendimiento de lo alto, para comprender tu palabra, para ponerlo en práctica y para no vivir como esta perversa generación. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y amigas, el tema de hoy lo he titulado como Sodoma y Gomorra. El mundo actual está como Sodoma y Gomorra, y aún podríamos decir que está peor. Cuando el hombre fue creado en su estado original, Adán y Eva, en su estado original antes del pecado, el hombre, o la raza humana, en sí no tenía pecado alguno. Era un ser santo, inocente, creado un poco inferior a los ángeles. Pero hoy, ya casi 6.000 años, el hombre se ha degradado tanto que ha bajado a un nivel mucho más bajo que el de las bestias en muchos casos. Sin embargo, Dios quiere restaurar a la humanidad. Por eso Él nos insta a cada uno de nosotros a mejorar constantemente. Cuando el hombre fue creado en su estado original, fue creado perfecto, como lo mencionamos. Como lo vemos también en Génesis 6, 21 al 27, vemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que Dios creó originalmente a un hombre y a una mujer. Dios no está de acuerdo y nunca ha estado de acuerdo y nunca estará de acuerdo con el movimiento LGBTI. Porque Dios estableció desde un inicio a un hombre y a una mujer. La mujer es el complemento del hombre y el hombre es sí mismo el complemento de la mujer. Ambos se ayudan y entonces se hacen de ellos mismos más útiles y mejores personas. Este es el plan original de Dios. Dios creó entonces a un hombre y a una mujer. Si Dios estuviese de acuerdo con este movimiento de LGBTI, lesbianas, homosexuales, gays, transexuales, bisexuales y todo esto, entonces Dios hubiese hecho varias parejas como molde, pero Dios hizo solo una pareja como molde, hombre y mujer. ¿Es este el plan original de Dios, mi apreciado amigo y amiga? Vemos en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 25, nos dice que Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él. Dios mismo celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso.
Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, y el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Cuando el matrimonio se hace o se obedece a Dios como Él lo ha establecido, entonces es una bendición para la raza humana, es una bendición para la sociedad. Pero cuando el hombre decide obedecer a Satanás o a sus propios deseos carnales, entonces se ve degradada la humanidad cada vez más y más. Como lo vemos también en el libro Conflicto de los Siglos, la página 273. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Vemos entonces que los demonios, Satanás y sus ángeles, bien saben, bien sabían y bien ellos trabajan en esto para destruir el matrimonio, el hogar, porque Satanás bien sabe que el núcleo, el centro y el corazón de la sociedad es el hogar, el matrimonio. Y al destruir el matrimonio, él destruye toda la sociedad. Al pervertir el matrimonio, él pervierte toda la sociedad o la humanidad. Como vemos, efectivamente así fue y así se cumplió. El quinto después de Caín, Lamec, fue el primero en cuanto a contribuir en este plan apoyando a Satanás para pervertir el matrimonio, como lo vemos en Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Vemos que entonces la degradación del matrimonio comenzó por los mundanos, Caín y sus descendientes. Sabemos que ellos no querían nada con Dios. Pero más adelante vemos a aquellos que decían ser hijos de Dios, aquellos que decían llamarse por el nombre de Jehová, estaban ahora involucrados también en esta contaminación. En Génesis 6, 1 al 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vemos aquí que el hombre entonces mundano o los descendientes de Caín se pervirtieron primeramente, pero no tardaron. Pasó unos cuantos siglos después, cuando aquellos que decían ser seguidores de Dios, hijos de Dios, y llamándose por el nombre de Jehová, entonces estos también se contaminaron y tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Porque acá la escritura dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Normalmente, si usted da un vistazo al mundo, pareciera que las mujeres del mundo son más hermosas. No, lo que pasa es que las mujeres del mundo siempre se pintan, se maquillan, se desvisten. Satanás trata de desvestir cada vez más y más a la humanidad y provocar así a los bajos instintos. Y Dios cada vez más y más trata de vestir a la humanidad y elevarnos a la santidad. Hay una gran diferencia en esto. Por esto ellos fueron a través de sus deseos con la vista y pecaron. Y así entonces vemos que se cumplió algo muy interesante, querido amigo y amiga. Cuando Dios vio que aquellos que le seguían se pervirtieron, de aquellos que se llamaban ser hijos de Dios, de aquellos que se llamaban por su nombre se pervirtieron, entonces Dios se desagradó de haber hecho al hombre, como lo vemos en el libro de Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vemos que cuando aquellos que decían ser hijos de Dios se contaminaron con esa perversa generación de los antediluvianos, entonces Dios decidió destruir la tierra, porque su nombre ya no era exaltado en la tierra. Mis apreciados amigos y hermanos, hoy sucede lo mismo. Entonces Dios destruyó a esta generación de los antediluvianos con un terrible diluvio. Y vemos que en 1 Pedro 3:20 y en el libro de Génesis, vemos que la escritura nos dice que solo 8 almas fueron salvas. En San Mateo 24:37 al 39 nos hace un llamado a nosotros, que estamos viviendo en días similares, los antediluvianos y los días de Sodoma y Gomorra, los días de Lot. Es una analogía de los días en que nosotros estamos viviendo en el fin del mundo. En San Mateo 24:37 al 39 dice la palabra de Dios: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En sí, comer, beber, casarse no es malo, pero esto al hacerlo en exceso y sin el permiso de Dios, esto se convierte en un pecado grave. Porque ellos comían cosas como la carne que Dios no le había permitido o no les había permitido, bebían bebidas que Dios no les autorizaba, como el alcohol y muchas otras bebidas, vino fermentado, lógicamente. También casarse no es malo, pero ellos se casaban con cuantas quisieran, con quienes quisieran y como quisieran, sin el consentimiento de Dios y de sus padres. Esto también es un grave pecado que está azotando a la humanidad hoy. Hoy la humanidad vivimos nosotros todos en los tiempos o en los días de Noé, ¿sí? O en los días de los antediluvianos. La perversión es tan grande como esos días. Hoy los hombres viven comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y también, como lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿No es esta la sociedad en la cual vivimos? Cada quien inmerso en sus propias cosas, en sus propios trabajos y quehaceres, y olvidándose de las cosas santas y sagradas de Dios. El trabajo en sí no es malo, pero el exceso de trabajo, el no apartar tiempo para Dios es un grave pecado. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis apreciados hermanos y hermanas, así también será de aquí un poquito más. Jesús vendrá y muchos no se darán cuenta hasta que de repente llegue la destrucción repentina y no escaparán. Vivimos en tiempos similares. La degradación de la humanidad va en aumento cada vez más y más, que incluso como se registra en la historia de Sodoma y Gomorra, la maldad ha subido hasta los cielos. La maldad de estas ciudades en la actualidad, de las ciudades en las cuales nosotros mismos quizá estemos viviendo. Por eso, como a Lot y a su familia, es un llamado que nos hace el Señor a salir de las ciudades y no ver atrás. Porque si vemos atrás, vamos a convertirnos en una estatua de sal como la esposa de Lot. Así que, mi apreciado hermano y hermana, amigo y amiga, no esperemos hasta que las cosas se empeoren para salir de estas ciudades tan pervertidas y degradadas que nos podrían pervertir a nosotros y podría también pervertir a nuestros hijos.
Vemos, y aquí tenemos un ejemplo del Mar Muerto, que es un ejemplo viviente de Sodoma y Gomorra o de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí no hay vida. Las ciudades actuales hoy es similar o es igual, como lo vemos. Los bosques se están incendiando, la ciudad es igual en muchas partes del mundo, como en Brasil, en la Amazonas, Australia, Estados Unidos, California, en muchos lugares del mundo se están quemando las ciudades y los bosques, porque gotas de la ira divina están cayendo sobre esta tierra que está degradada, y aún aquellos que dicen ser cristianos, aún aquellos que dicen ser hijos de Dios y llamarse por el nombre de Jehová, diciendo ser cristianos, estos mismos son degradados y están degradándose más y más, a un nivel tanto que lamentablemente descienden a un nivel inferior que el de las mismas y propias bestias. Así también en Apocalipsis 20:15, entonces, si esta generación o los que viven esta generación no se arrepienten, entonces serán quemados en el lago de fuego junto con Satanás y los demonios. El infierno fue preparado para Satanás y para los demonios, pero aquellos que no se sometan a Dios, entonces también serán destruidos juntamente con ellos. El mundo será una bola de fuego al ser purificada. Primeramente Dios purificó la tierra con un diluvio o con el agua. Y ahora finalmente, cuando Cristo venga, en su tercera venida, Cristo purificará el cielo, purificará la tierra con fuego. La tierra misma será como una bola de fuego para que la tierra no tenga ni un átomo de pecado. Vemos aquí una noticia interesante. El Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales. Esto no es de sorprendernos, pues sabemos que es cumplimiento de las profecías de cómo estamos cada vez aproximando o viendo la cercanía de la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Este hombre, Francisco, que dice ser el líder supremo de la cristiandad y de la Iglesia Católica, entonces él aprobando el matrimonio entre homosexuales o personas del mismo sexo. Es increíble. Pero no solamente allí, sino muchos de aquellas iglesias evangélicas, inclusive aquellas iglesias que dicen ser temerosas de Dios, también aprueban el matrimonio gay o el movimiento LGBTI. También se casan y se dan en casamiento como en los días de Noé. Incluso aquella iglesia que una vez fue elegida por Dios en el año 1844, el 22 de octubre, el movimiento adventista está siendo corrompido. Como vemos aquí, la Universidad de Andrews, la bandera gay allí y muchos líderes tienen estas prácticas sexuales de la homosexualidad gay o el movimiento LGBTI. Es interesante cómo el mundo se está degradando e incluso aquellos que dicen ser cristianos se están degradando, cumpliéndose una vez más la profecía y viendo nosotros que nuestra redención está aún más cerca. Cristo lo dijo, que cuando veamos estas cosas, entonces tenemos que saber que nuestra redención está aún más cerca de lo que creímos. También vemos aquí una noticia concerniente a la iglesia adventista. Dice, la Asociación de la Unión de los Países Bajos ha aconsejado a todas las iglesias de los Países Bajos que se comprometan plenamente a garantizar que las personas LGBTI se sientan seguras en la iglesia. Además, el liderazgo del NUT dice que desaconsejaría enérgicamente cualquier paso para revocar la membresía de las personas LGBTI, dado el ambiente inseguro que esto crearía en las iglesias. Esta declaración fue acordada después
de la reciente votación de la Conferencia General para adoptar pautas para responder a las prácticas sexuales homosexuales y otras alternativas. Vemos aquí, también dice, ahí vemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en el último párrafo dice, aconsejamos a las iglesias de los Países Bajos que se comprometan plenamente a garantizar que las personas LGBTI se sientan seguras en la iglesia. Recomendamos encarecidamente que no se tomen medidas para revocar la membresía de las personas LGBTI, dado el entorno inseguro que esto crearía en la iglesia. Entonces vemos aquí, mis apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas, cómo aquella iglesia que una vez fue establecida, organizada por Dios, escogida por Dios como su especial tesoro, está ahora en apostasía completamente ya hace mucho tiempo, uniéndose a las prácticas mundanas y a las prácticas más nefandas y terribles, albergando toda clase de ave sucia, inmunda y aborrecible. Vemos aquí también esta noticia del 27 de junio del 2005, dice, Iglesia Adventista se manifiesta sobre decisión favorable al matrimonio gay en los Estados Unidos. Vemos cómo la Universidad Adventista crea grupo de apoyo para alumnos LGTBI. Vemos también cómo una lesbiana fue bautizada en la Iglesia Adventista de la División Norteamericana. Vemos cómo hay escuelas sabáticas para este movimiento, para gays y lesbianas, ¿sí? Si alguna escuela sabática podría haber más de lo normal, podría ser una escuela sabática para hombres y una escuela sabática para mujeres, que es lo que Dios ha establecido, ¿sí? Escuela sabática para hombres, mujeres, niños, jóvenes, pero escuela sabática para gays y lesbianas, ¿qué es esto? Esto no podría ser, esto es lo que Dios no ha establecido. Pero vemos que la Iglesia Adventista está inmersa entonces en el movimiento LGBTI. Pero esto no es de sorprendernos, pues aquí vemos el cumplimiento de una profecía inminente de que la venida de Cristo está aún más cerca de lo que nosotros creemos. La hermana Elena escribió que esto realmente pasaría. Por ejemplo, vemos en estos escritos, en Evento de los Últimos Días, la página 49, nos dice, de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y vemos en el siguiente párrafo, dice, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Vemos entonces aquí que pone a un nivel mucho más inferior que el de Tiro y Sidón. Y es comparada con Capernaum, a los adventistas del séptimo día que tienen y que han tenido gran luz. Pero también es comparada con Sodoma, porque dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En realidad que no solo se compara con Sodoma, sino que se pone a esta institución a un nivel más bajo y degradado que el de Sodoma, porque dice, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Es increíble cómo la profecía se cumple clara y ciertamente. La hermana Elena también escribió y dijo, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Es así ciertamente como lo vemos, que así efectivamente se ha convertido
en la hermana de la caída Babilonia. ¿Sí? Aquí vemos a Ganu Diop, el secretario de, de la Iglesia Adventista en cuanto a la libertad religiosa. ¿Sí? Y aquí vemos al presidente Ted Wilson, junto con sacerdotes católicos, a Ganu Diop en el ecumenismo, que es un adventista muy conocido. Y vemos aquí a sacerdotes dirigiendo la teología adventista. Vemos entonces cómo no podrían ellos estar inmersos en la agenda LGBTI. Vemos que es un cumplimiento claro de la profecía. También vemos al logo jesuita en la iglesia adventista. El logo actual es un logo jesuita, como lo vemos en pantalla, ¿sí? Vemos que es tomado del Instituto de Filosofía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Sí? Ahí está claramente plasmado. Y vemos aquí la página y allí está el logo, como lo vemos. ¿Sí? La hermana Elena dice lo siguiente: las pasiones más bajas del corazón humano, la complacencia en las cosas ilícitas, ha llegado a constituirse en un poder para depravar a la humanidad, empequeñecer la capacidad mental y pervertir las facultades del ser. Dios quiere exaltar al hombre de nuevo conforme a su imagen y semejanza, pero Satanás se encarga de depravar cada vez más a la humanidad. En 1 Corintios 6, 9 y 10, la palabra de Dios es clara, mi apreciado amigo y amiga. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos aquí claramente que la parte intermedia o la parte final del 9 nos dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones. En otras versiones dice ni los homosexuales. Entonces Dios no aceptará a una persona en este estado, a menos que se arrepienta y cambie. Y entonces el proceso de santificación puede continuar. Pero en este estado, el proceso de santificación es imposible que se lleve a cabo, porque no es dirigido por Dios, sino es dirigido por el enemigo. Así que la invitación de Dios es en Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y ni recibáis parte de sus plagas. La invitación del Señor es salir de ella, salir de entre ellos, como lo dice también el apóstol en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La invitación del Señor es salir de Babilonia, la Iglesia Católica, salir de las hijas de Babilonia, que son las iglesias caídas, las iglesias protestantes y evangélicas, que cada vez caen más en apostasía, y de la hermana de Babilonia, que es la iglesia adventista. Tenemos que salir de ellas, tienen que salir de ellas, y entonces venir al Señor y formar parte de su pueblo, para que sean elevados a un nivel conforme a la imagen y semejanza de Dios en la mañana de la resurrección, ¿no? En Filipenses 2:15, la invitación del Señor es para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos como luminares y estemos sin mancha, irreprensibles, sin contaminación en medio de esta perversa generación. Así que, mi apreciado amigo y amiga, hermano y hermana,
La invitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que no vivamos conforme a esta perversa generación, sino que salgamos y vivamos de una forma diferente, como Enoc, como Elías, como Cristo mismo, como los patriarcas y profetas, como aquellos hombres santos que caminaron siendo como peregrinos en esta tierra. La invitación del Señor es que nos unamos a Él, nos entreguemos a Él en ayuno, oración, consagración, en la lectura de su palabra. Mi apreciado amigo, amiga, que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ti y a mí, para que juntos, luchando con Cristo, podamos obtener la victoria. Que el Señor te bendiga grandemente y que la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo esté con usted. Bendiciones.